de calorías muy abundante. Entonces nuestro organismo, ¿qué hace? Almacena, y esto es lo que produce esta acumulación tan abundante de masa grasa, ¿no? Es una alteración entre lo que yo consumo y el gasto, ¿no? Es como que tengo una energía que yo consumo que es muy elevada y muy poco el gasto que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una vida muy sedentaria, que no hago actividad física, capaz que trabajo en una oficina y estoy 8 horas sentada, y después voy a mi casa y estoy cansada, entonces me tiro a ver la tele en el sillón, pero durante todas esas horas capaz yo estoy comiendo, mi gasto es muy bajo. Entonces, si no tengo un gasto que compense también toda esa energía que yo consumo, bueno, empieza el aumento de peso, ¿no? Como en un resumen, para hacerlo más sencillo y que también, bueno, podamos entenderlos todos, ¿no? Sí. Si va surgiendo alguna duda o algo que ustedes, bueno, quieran aportar, me van diciendo, ¿sí? Sí. Es muy interesante ver los números, ¿no? Que tristemente aumentan cada año a través de, bueno, de las encuestas que se hacen. Lamentablemente en el mundo alrededor de 3 millones de personas mueren por la obesidad. Y en Argentina casi el 58% de nuestra población tiene exceso de peso. Fíjense que es un número que nos tiene que alarmar y nos tiene que llamar la atención porque, bueno, la obesidad lo que tiene es que puede desarrollar más de 50 enfermedades. Entonces, esto es grave, es muy grave. A veces uno lo tiene como solamente, bueno, sí, tengo un exceso de peso, bueno, me tengo como que cuidar, pero no lo vinculamos a veces con la gravedad de todas las enfermedades que se generan a partir de la obesidad, ¿sí? Y también nuestro estilo de vida, de tener tanto acceso a los alimentos, tanta disponibilidad alimentaria, y bueno, la industria también ha aprovechado mucho el estilo de vida que tenemos de soluciones rápidas, de cocinar rápido, de comer rápido, de que también es más barato, porque uno puede ver la prehistoria y que había que salir a cazar y eso nos llevaba mucho tiempo, muchas horas, mucho desgaste. Ahora tenemos todo bastante al alcance de la mano, ¿no? Es solo ir hasta la panadería o al súper o al almacén y ya capaz solucionamos un poco el tema de las compras, ¿no? Que por un lado es bueno y por otro lado nos jugó bastante en contra. Entonces es tan importante el empezar a hacer esta reflexión sobre lo que estamos consumiendo, no solamente la cantidad de lo que consumo, sino la calidad. ¿Sí? Entonces uno como nutricionista trabaja mucho esto de, bueno, no solamente cuánto estás comiendo, sino qué es lo que estás comiendo, ¿no? La calidad de ese alimento, que hoy en día hay muchísimos alimentos muy ricos en grasas, muy ricos en azúcares, y eso también predispone a este círculo vicioso de, bueno, de la aparición de la obesidad, ¿no? Porque tengo una vida sedentaria, hago poca actividad física, tras que como mal, no solamente a veces por comer mucho, sino, bueno, de vuelta a esto, ¿no? Estos alimentos que aparecen tan ricos en grasas y azúcares que bueno, que son súper perjudiciales para nuestra salud. A eso le tenemos que sumar que estos 2 años que pasaron, donde mucho tiempo hubo encierro, hizo también de que la gente se acostumbrara quizás a pedir, se acostumbrara a comer mal, se acostumbrara a no tener actividad, y a veces el ser humano le cuesta retomar, salvo aquellos que por ahí son deportistas o atletas por naturaleza, que sienten la necesidad de salir a correr, de hacer ejercicio. El resto, nosotros, no, es como que nos cuesta, y si encima te acostumbraste a una vida de no hacer nada, de estar encerrado, casi como que es peor, ¿no? ¿Cómo hacer para trabajar eso? Porque es algo también
más allá de físico, también mental, ¿no? Sí, el encierro acentuó mucho esta situación que vos decís y bueno, además de la ansiedad, de factores laborales, de emocionales, de angustia, de esta situación, ¿no? De no poder ver a tu familia o todo lo que ya sabemos que todos atravesamos, la mayoría lo canalizó en la comida, ¿no? A veces sin darse cuenta, sin ser consciente, pero haciendo a veces un ejercicio simple. Fíjense que a veces estamos tristes y comemos, estamos felices y festejamos comiendo. Sí. Entonces, como que tenemos ya una cultura de vincular todo con la comida. Correcto. Y tanto para lo bueno como para lo malo. Sí. Y en estos años de incertidumbre, de encierro, de aburrimiento, de ansiedad, esto también predispuso mucho a, no sé qué hacer, ¿cómo? Tal cual. ¿Cómo estás, Belén? Matías. Mira, la vez pasada hablamos, yo trabajo con adolescentes y a veces esto que comentás de la alimentación y de las conductas, los hábitos, las tienen todas, ¿no? Porque a mí me pasa de que más que nada en las primeras clases donde nos conocemos, ellos te dicen, vos ves sus hábitos, incluso te dicen, ¿qué haces? Nada. No, un deporte, es celular, son series y es dormir. Y es comer, vos ves lo que están comiendo, ¿no? Claramente. Sin embargo, uno los ve físicamente y están excelentes. O sea, a uno hasta le genera decir, pero yo solo engordo, ¿viste? Como... Ahora, la pregunta para mí, más allá de esta envidia que me agarra, es si las personas que por una cuestión quizás metabólica llevan toda la vida a un potencial sobrepeso, pero no lo tienen, ¿también pueden desarrollar patologías parecidas a aquellos que sí evidencian su sobrepeso? Tal vez no desarrollan la obesidad, pero sí a veces hay trastornos metabólicos, ¿no? En la adolescencia también hay una situación de crecimiento metabólicamente muy activa. Entonces a veces eso evita que haya este sobrepeso. Sí, obviamente, si hay una predisposición genética, esto que charlábamos al principio, tiene más posibilidades de desarrollarse. Pero ¿qué pasa? Ustedes capaz lo viven o lo viven en otras personas o lo ven, que, me dio alto el colesterol, me saqué sangre y tengo el azúcar alta, me hice un laboratorio y sí, tengo los triglicéridos por las nubes. ¿Qué pasa? Ya nuestros parámetros metabólicos clínicos de laboratorio empiezan a alterarse y es cada vez más joven, o empieza a aparecer la hipertensión arterial también de más chicos, cosas que a veces son silenciosas, que cuando no hay un control clínico anual, cuando hay personas que capaz que en 15 años no se hicieron un examen clínico, porque no tengo nada. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que se van alterando de manera silenciosa y que uno a veces se entera cuando, te hiciste algún laboratorio, te hiciste algún control, o cuando ya hay una situación grave, ¿sí? Muchas veces nos sorprendemos, ¿no? Lastimosamente, de personas que con 30, 40 años tienen un infarto, o tuvieron una ACV. Esto nos está hablando de taponamiento arterial. Y este taponamiento arterial es, en general o principalmente, por una acumulación de placas, de colesterol, una alteración metabólica, que en general está muy relacionado a nuestra salud, digamos, alimenticia y el sedentarismo. Entonces a veces lo vemos como factores muy aislados, como, sí, tuvo un infarto, y uno lo normaliza, ¿no? Pero cuando uno estudia, uno lee, uno se informa, esto a veces, cada vez más frecuente, ¿no? Porque a veces las causas también son muy variables, pero la mayoría de las causas también es por muchos factores de riesgo. Entonces se empieza como a cerrar el círculo y se empieza a entrelazar todas las cosas, y volvemos siempre a lo mismo de cuidar nuestra alimentación en todas las etapas de nuestra vida, porque
a veces uno empieza a ocuparse de la alimentación y de hacer actividad física cuando ya tenemos 30, 40 años y porque tuvimos algún problema o porque nos empezamos a dar cuenta de, el cuerpo ya no me responde o estoy aumentando de peso. Pero lo ideal sería generar estos cambios en el estilo de vida desde niños, ¿no? Sobre todo los que son papis y que están escuchando, o tíos o abuelos, que está muy arraigado en nuestra cultura de cuando son chiquitos, no, come todo lo que vos quieras que no pasa nada. Y al contrario, come más que como que estaba, ¿no? Eso muy instalado. Y no se trata de restringir, ¿no? Se trata de cuidar nuestra alimentación y aprender a comer cada vez mejor haciendo buenas elecciones. Que esas buenas... pasará mucho... Sí, perdón. No. Te iba a preguntar que justo esas buenas elecciones para comer, ¿en qué estarían basadas? Porque a veces decimos nuestra alimentación tendría que ser variada. Sí, pero variada ¿cómo? ¿En qué clase de aspectos? Más tirando a vegetales, menos grasas, menos frituras. ¿Cómo sería una alimentación hoy sana, por decirlo así? Claro, uno hace énfasis en principalmente, cuando es a nivel particular, evaluar, ¿no? la alimentación de cada uno, de cómo son sus hábitos. Claro. Pero en líneas generales, sí lo que uno busca es, primero, hacer énfasis en el consumo de agua, ¿sí? Porque tenemos muy bajo consumo de agua, que fue reemplazado por las bebidas azucaradas, los jugos, las gaseosas. Podemos encontrar en la industria, en el mercado, que hay un montón que son bajas en calorías y light, pero eso nunca reemplaza el agua, ¿sí? Entonces, en primera medida, uno hace énfasis en una buena hidratación a base de agua. Con respecto a lo alimenticio, frutas y verduras, que también esto, lo que se tiene que fomentar es en la familia, en el hogar, en casa, ¿sí? Que a veces es lo que más nos cuesta porque desde chicos a veces no están tan presentes las frutas y las verduras, en general, ¿no? Hablando en líneas generales, entonces cuando uno crece no lo tiene tan incorporado. Claro. Entonces el que no está acostumbrado, a medida que transcurren los años, esto es cada vez más complejo, ¿no? De incorporar. Después, reducir el consumo de frituras, reducir el consumo de snacks, de galletitas, todo lo que es envasado y que sabemos que es elaborado industrialmente, los famosos alimentos ultraprocesados, ¿sí? Que son a base de mucha azúcar y de mucha grasa de mala calidad. Entonces, todos estos productos nos hacen ganar peso, o sea, porque son a base de calorías vacías, y en contraposición no nos nutren, ¿sí? Porque no nos están aportando los nutrientes que nuestro organismo necesita para funciones biológicas del día a día. Claro. Después también lo que uno hace mucho énfasis es sí, en el que come de todo, ¿no? Porque también hay muchos tipos de dietas, de elecciones, pero sí comer variado, sí, tratar de que, por ejemplo, los alimentos que son lácteos y derivados, tratar de que sean descremados. ¿Esto qué significa? Que industrialmente se les retira ese porcentaje alto en grasas. Entonces, a partir de los 2 años, la Sociedad Argentina de Pediatría ya recomienda que todos consumamos alimentos descremados. ¿Sí? A partir de los 2 años, imagínense, no es que esto es de grandes. A partir de los 2 años de edad. Después, tratar de tener un consumo variado de carnes, ¿sí? Carnes de pollo, carnes rojas, de cerdo, de pescado, en la medida que uno pueda, es importante este consumo variado, ¿sí? Tratar de que, sí, en las cocciones, de que sea hervido, al horno, ¿sí? Tratar de que las frituras, no ocupen el primer lugar, ¿no? Porque a veces nos pasa esto de, hice la milanesa, pero la hago frita. Entonces ahí estamos sumando esta cantidad de aceite, que parecen capaz cosas aisladas, pero si uno ve
la alimentación como un todo al final se termina basando en gaseosas, en galletitas, en golosinas, en papas fritas, en embutidos, en alimentos, comprados. Entonces empezamos a ver que hay todo un desbalance y una desproporción en los alimentos que nosotros consumimos. Y también hacemos mucho énfasis en los alimentos integrales, que pareciera que ahora están muy de moda, pero no. Lo que nosotros llamamos integral es esa porción de fibra que tienen los alimentos de manera natural, tanto las legumbres, los cereales, las frutas y las verduras, que son muy importantes para nuestra salud cardiovascular, nuestra salud intestinal. Entonces, todo lo que es derivado de un grano, por ejemplo, arroz integral, ¿sí? Harina integral, todo lo que podamos consumir que tenga esta porción de fibra integral, es buenísimo, nos hace mucho bien, ¿sí? Pero remarco esto de que lo importante no es la restricción o la prohibición de alimentos, sino balancear y equilibrar que nuestra alimentación sea lo más casera, lo más sana, lo más natural posible, y dejar estos alimentos que capaz a veces son protagónicos o que aparecen mucho para ocasiones, ¿no? Por ejemplo, tuve un cumpleaños o alguna cena ocasional, ¿sí? Que capaz que uno se da ese gusto de comer otro tipo de alimentos, pero no en lo diario, ¿sí? Tratar de que no esté en lo diario la gaseosa, que no esté en lo diario las galletitas, las papas fritas, todos estos alimentos que tienen muchísimas calorías y calorías que no nos aportan tantos nutrientes, que es lo que necesitamos. Claro, ¿sí? Perdón si me extiendo, pero no. Son como muchas cosas, ¿no? que uno a veces quiere abarcar. Es un tema obviamente tan amplio que en 15, 20 minutos no lo vamos a cubrir, seguramente que no. Pero entendemos el mensaje que nos diste para tener el permitido muy de vez en cuando y tener una dieta más balanceada en cuanto a lo que ingerimos, y también obviamente en el aspecto del gasto. Debemos hacer el gasto, más allá de que a veces tenemos la vida tan sedentaria que me cuesta hacer un determinado deporte, pero soy consciente, pero me quedo con la conciencia y con eso no pasa nada, tengo que efectuarlo. Mati va a hacer una pregunta más y ya con esta vamos a ir terminando, Mati. En realidad creo que es redundante. Simplemente a mí me pasa que me sirven hacer como, colgar ayudas memorias. Y a mí me ha pasado, si bien no lo he cumplido, estoy cometiendo sincericidio, pero creo que qué interesante es lo que decía Belén, ¿no? Respecto a que toda esta cantidad de información nutricional que nos tiró, es muy necesario llevarlo a la individualidad de cada uno. A mí me pasa, por ejemplo, es lo que ella nos comentaba, a mí me pasa que, por ejemplo, en mi dieta yo me propuse algo que no lo hago, no estoy incorporado en mi semana, y dije, por lo menos 1 o 2 veces por semana pescado tengo que comer, porque particularmente es algo que no existe en mi semana. Entonces, digo, eso también uno va sacando de todas estas generalidades a grandes medidas que nos has dado, Belén, y que creo que uno se va llevando para la casa y va tratando de hacer una constante también. Hay muchas cositas que a lo mejor uno no las tenía muy en cuenta, como por ejemplo el tema de galletitas, que es tan común hoy en desayuno o en una merienda comer galletitas, y por ahí tenemos que ir más a lo tradicional, como decía Belén. Así que Belén, para nosotros fue un placer escucharte, unos consejos que nos hacen muy bien, y creo que la audiencia también ya estamos teniendo mensajitos respecto a esto, así que muchas gracias por tu disposición, gracias por los consejos, y que Dios bendiga tu vida también. Muchas gracias a ustedes, y siempre recuerden que los pequeños cambios que uno pueda hacer después hacen grandes diferencias. A veces nos ponemos un poco el chip de si no hago dieta y no cambio todo al 100% no sirve de nada, y no. Yo siempre pongo el ejemplo de una casa que se construye ladrillo a ladrillo, y como decía Matías, me propuse incorporar el pescado. Capaz la semana que viene me puedo proponer, aumentar el consumo de agua, pero también entender que son procesos
y los cambios requieren tiempo, Uh-huh, ¿sí? claro. Uno no puede lograr cambios en nuestros hábitos y en nuestra alimentación de un día para el otro. Uh-huh. Tenemos que ser pacientes y lo que yo siempre hago énfasis es en no focalizar en un dígito en la balanza, sino Uh-huh. en mi alimentación, Uh-huh. en hacer actividad física. Después Uh-huh. el organismo solo se va acomodando, pero Uh-huh. bueno, quería dejar como este último mensajito de los pequeños cambios, ¿sí? Uh-huh. Podemos incorporar cada día una fruta, incorporar agua, salir a caminar. Capaz no podemos caminar 1 hora por día. Bueno, capaz 10 minutos ya es un buen avance. Como para generar una motivación en el que está escuchando y no frustrarse, porque los cambios se pueden lograr teniendo paciencia, constancia y bueno, y remarcar un poco la importancia también de ver profesionales que te motiven, que te ayuden y entender que se pueden generar cambios significativos para una mejor calidad de vida. Exacto. Bueno, Belén Romera estuvo con nosotros. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias. Dios te bendiga.